piensa en lo que hacemos cada domingo por la mañana en la iglesia. Se abre la Biblia, se lee un pasaje y luego el predicador enseña sobre ese pasaje durante unos 45 minutos más o menos. Eso es lo que hacemos en nuestra iglesia local. Y mi tarea hoy es explicar, partiendo de la Biblia, por qué hacemos eso. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y qué bueno que nos acompañes, ya que hoy continuamos con nuestra serie Adoración. ¿Qué hacemos y por qué lo hacemos? Comenzamos la serie analizando qué es la adoración y en la medida que hemos ido avanzando, hemos profundizado en los diferentes elementos de un servicio de adoración, desde el canto y el dar hasta la oración. Hoy nos enfocaremos en la predicación. Tal como el pastor Colin acaba de mencionar, ¿por qué el pastor se levanta, abre la Biblia y dedica todo ese tiempo a explicar la palabra de Dios y a hablar sobre cómo aplicarla a nuestras vidas? ¿Cuál sería el gran beneficio en eso? Pues bien, al comenzar este mensaje, no solo veremos lo que creemos sobre la Biblia, su origen y su poder, sino que también veremos lo que la palabra de Dios nos otorga. Así que toma tu Biblia, ábrela en el Salmo 19, mientras comenzamos el mensaje titulado La Predicación. Aquí está el pastor Colin. Hace algunos años, una pareja que conocíamos en Inglaterra me pidió que oficiara su ceremonia de bodas. Se llevaría a cabo en una hermosa y antigua iglesia en el pueblo de donde ellos venían. Y me dijeron, ¿sabes? Esta es una iglesia en la que realmente nunca se predica el evangelio, pero toda nuestra familia y amistades van a estar allí. Nos gustaría que tú dirigieras nuestra boda y que prediques el evangelio. Queremos que comuniques las buenas nuevas de Jesucristo. Así que hablamos al respecto y reservamos la iglesia para esa fecha. Entonces me dijeron, queremos que hables durante unos 20 minutos más o menos después que nos hayamos casado. Planeamos el servicio y viajamos a esa zona. Mi esposa Karen me acompañaba. Andrew, mi hijo mayor, era solo un bebé en ese momento. Y durante el servicio, mientras yo estaba predicando, Karen tuvo que sacarlo de la iglesia pues estaba muy intranquilo. Ella se quedó de pie justo fuera de la puerta, en la entrada, donde también estaba el fotógrafo en ese momento, quien caminaba de un lado al otro como un león enjaulado. Quiero decir, él nunca había visto un servicio de boda donde alguien hablara de esa manera. Así que sintiéndose algo aliviado al tener la compañía de una madre joven que había salido con su bebé, entabló una conversación con mi esposa Karen y luego, frustrado aún más y mirando al reloj, dijo, ¿quién es ese tipo allá adelante que no para de hablar? A lo que ella, por supuesto, con su encanto y deleite, respondió, oh, ese es mi esposo. Bueno, esa es precisamente la visión que el mundo tiene de la predicación, que es un tipo allá adelante que habla y no para de hablar. Y si le preguntas a alguien que tenga una visión un poco más cínica de lo que sucede en la iglesia, dirá que los predicadores son personas con demasiado poder que disfrutan diciéndole a los demás lo que tienen que hacer. Ahora, si eso es lo que es la predicación, no tiene absolutamente ningún lugar en un servicio de adoración. Ningún lugar en absoluto. No hay espacio para eso. Por lo tanto, necesitamos entender qué es en realidad la predicación. Y si vamos a entender de qué se trata la predicación, el lugar para comenzar es en la Biblia misma. Voy a referirme a varios pasajes de la Escritura y te animo a que los anotes y los sigas para un estudio personal. Quiero comenzar con algunas observaciones de la Biblia sobre lo que creemos acerca de ella, lo que creemos sobre la Biblia. Primero, su origen. La Biblia nos dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. En otras palabras, la propia afirmación de la Biblia y lo que nosotros como comunidad de creyentes sostenemos es que la Biblia no es la palabra del hombre acerca de Dios. Oye bien, la Biblia no es la palabra del hombre acerca de Dios, sino que es la palabra de Dios para el hombre. Esa es una distinción muy importante, porque a lo largo de la historia y en diferentes culturas, varias sociedades han producido diferentes escritos religiosos. Y nuestro mundo posmoderno se ha aferrado a la idea
de que sería muy arrogante que un grupo de personas diga que su conjunto de ideas religiosas es mejor que la de cualquier otro grupo. Y si la Biblia es solo un conjunto de ideas religiosas que fueron escritas por Moisés, por Pedro, por Santiago, Juan y otros, ¿por qué debería dársele un valor más alto que a otras ideas religiosas escritas por Mahoma, por Buda o hasta por Oprah Winfrey? Porque al menos ella está viva hoy. Después de todo, se nos dice que la religión es un asunto privado y que depende de cada persona decidir creer a su propia manera. Y la forma en que eso se nos ilustra a veces es diciendo que todos somos como hormigas en el lomo de un elefante. Verás, cuando se trata de este asunto de la religión, todos estamos comprometidos en la gran búsqueda del elefante. Pero cuando uno de nosotros solo tiene una pequeña perspectiva y al final del día ninguno de nosotros puede conocer realmente al elefante, todos estamos rascando con nuestras pequeñas percepciones y cuanto más decimos sobre nuestra pequeña idea, más tontos sonamos porque en realidad todos estamos hablando de lo que en última instancia es imposible conocer a cabalidad. Ahora, ¿qué pasaría si el elefante hablara? ¿Qué pasaría si el elefante hablara en un lenguaje que las hormigas pudieran entender? ¿Qué pasaría si el elefante les dijera a las hormigas en su lomo: déjenme hablarles de mi trompa que no pueden ver? Déjenme hablarles de mis colmillos que nunca han sentido. Déjenme hablarles un poco de mis patas y de mi cola. Déjenme decirles a dónde voy por la selva. Déjenme decirles lo que me propongo lograr. ¿Qué pasaría si el Dios que hizo este mundo y todo lo que hay en él hubiera intervenido en la historia para hablarnos de sí mismo? ¿Qué pasaría si realmente hubiera elegido hablar en palabras que los seres humanos como nosotros pudiéramos entender? ¿Qué pasaría si el Dios en quien vivimos, nos movemos y somos realmente nos hubiera hablado? Pues eso es precisamente lo que la Biblia afirma y lo que nosotros creemos, que Dios se ha dado a conocer, que ha hablado a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Moisés. Es por eso que los verdaderos cristianos tienen el más alto respeto y el más profundo afecto por el pueblo judío, porque fue a través de ese linaje que Dios eligió darse a conocer al mundo. Dios ha hablado. Él ha exhalado las Escrituras, dándolas a través de profetas y apóstoles. Se ha dado a conocer a personas pequeñas como nosotros en un lenguaje que podemos entender. Por eso las Escrituras son distintas a cualquier otro libro. Por eso nos enseñan, nos reprenden, en otras palabras, nos dicen dónde estamos mal, nos corrigen, nos llevan por el camino correcto y nos instruyen en justicia. La Biblia hace mucho más que darnos información sobre Dios. También nos equipa para vivir una vida que sea agradable a Dios. Ahora, ¿ves la importancia de esta distinción? Si la Biblia fuera entonces solamente otra colección de ideas humanas sobre Dios, realmente debería ser relegada al Museo de Historia y en su lugar deberíamos escuchar a algún maestro espiritual contemporáneo, porque solo sería un registro de lo que la gente solía pensar sobre Dios y eso tendría poca relevancia para nosotros hoy. Pero si la Biblia es la palabra inmutable de Dios para hombres y mujeres de toda cultura y en todo tiempo, entonces nuestro destino dependerá de cómo respondemos a ella. Eso es lo que creemos sobre la Biblia y su origen. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado La Predicación, el cual forma parte de una serie amplia llamada Adoración. ¿Qué hacemos y por qué lo hacemos? Puedes escuchar episodios anteriores en abrelabiblia.org. Ahora volvamos al mensaje. De nuevo con nosotros, aquí está el pastor Colin. Entonces, ¿qué creemos sobre la Biblia? Primero, su origen, que proviene del mismo Dios. En segundo lugar, creemos que la Biblia tiene poder. Mira Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos.
penetra hasta la división del alma y del espíritu, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, las Escrituras mismas están afirmando que la Biblia es mucho más que un libro de consulta o información. Es transformadora en su poder, es la espada del Espíritu y es el medio que el Espíritu Santo usa para traer cambios a nuestras vidas. La palabra de Dios es viva y activa. Cuando se recibe por fe, dará fruto en tu vida. Martín Lutero dijo en una ocasión: la Biblia está viva, me habla, tiene pies, corre tras de mí, tiene manos y se apodera de mí. Y sabemos que eso no siempre es una experiencia cómoda, porque cuando la palabra de Dios entra en nosotros, nos corta. Es como una aguda espada de doble filo. Nos juzga, nos descubre. Miro en la Biblia y digo: vaya, no me gusta lo que veo de mí cuando leo esto. Permíteme darte una muestra de lo que la Biblia hace cuando es recibida por fe en la vida de una persona. Vamos al Salmo 19, porque hay una lista de al menos 6 cosas que Dios hace a través de su palabra en la vida de una persona que la recibe por fe. Es un pasaje maravilloso el Salmo 19. Mira lo que hace la palabra de Dios. Primero, en primer lugar, la palabra de Dios da vida. Salmo 19, versículo 7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Y se nos dice en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, que somos nacidos de nuevo a través de la palabra de Dios que vive y permanece. Piensa en cómo se concibe una nueva vida en el vientre. Un óvulo es fecundado. Donde hay fe y ésta se conecta con la semilla viva de la palabra de Dios, allí nace una nueva vida en el alma de un hombre o de una mujer. La palabra de Dios traerá nueva vida a tu alma, te dará una nueva dirección, nueva energía, nuevo poder y nueva capacidad. Puede que te encuentres absolutamente agotado, pero te encontrarás levantándote por la palabra de Dios cuando te acerques a ella por fe. En segundo lugar, la palabra de Dios da sabiduría. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Las Escrituras te mostrarán la senda de la sabiduría. Nunca te descarriarán. Eso es muy importante que lo entiendas. Puedo confiar en las Escrituras, pues son dignas de confianza. Mira, no puedo confiar en mi propia mente, ni puedo confiar en mi propio corazón. Si solo me guío por lo que pienso, hay demasiadas ideas necias en esta cabeza mía que me llevarán por caminos equivocados. Necesito que mi mente sea guiada y moldeada por la palabra de Dios, pues si solo me guío por mi corazón, ese será un camino al desastre, seguro. He leído mucho en estos días sobre vivir según tu corazón y recomendaciones de seguir tu corazón. Esa es una receta para el desastre. Incluso el corazón redimido tiene todo tipo de pasiones mezcladas dentro de él. Ves a una pareja joven saliendo en una cita apasionada y les dices: déjense guiar por su corazón. Eso será una receta para el desastre. Ves a alguien desesperado en la cima de un acantilado y le dices: solo sigue a tu corazón. Eso será una receta para el desastre. Pero los estatutos del Señor son dignos de confianza. Hacen sabio al sencillo. Nos salvan de ser ingenuos. La persona sencilla no tiene la capacidad de entender, pero la palabra de Dios le mostrará incluso al sencillo cómo vivir. Así que, madre que me escuchas, si quieres formar sabiduría en tu hijo, enséñale la palabra de Dios. Padre, si quieres formar sabiduría en tu familia, enséñales la palabra de Dios alrededor de la mesa. La cultura está entorpeciendo a nuestros hijos. La Biblia hará sabio a nuestros hijos y expandirá su capacidad. En tercer lugar, entonces, la palabra de Dios da gozo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Vaya, si realmente amas a una persona, te encanta escucharla hablar. Y si realmente amo a Dios, me encantará escucharlo hablar. Y Él nos habla a través de su palabra. Imagina escuchar una conversación con el Dios del universo. ¿Cómo podría ser aburrido o tedioso lo que Él tiene que decir?
Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Por eso David dice, «Cuánto amo tu ley». Esa es una de las primeras marcas de un verdadero cristiano, que él o ella ama la palabra de Dios. En cuarto lugar, la palabra de Dios trae esperanza. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Tal vez haya alguien aquí escuchando este programa que sienta que está en absoluta oscuridad y dice, no puedo ver ninguna luz al final del túnel, no sé cómo va a funcionar todo esto. Y lo que David nos está diciendo es que la palabra de Dios es una fuente de luz, trae luz a los ojos y da esperanza. Y si vienes a la palabra de Dios con fe, en tus momentos más oscuros, encontrarás allí el camino y la luz de la esperanza. La exposición de tus palabras imparte luz. Eso dicen los salmos. En quinto lugar, la palabra de Dios nos advierte. Mira el Salmo 19, versículo 11. No solo que la palabra de Dios nos señala la dirección correcta, sino que nos aleja de la dirección equivocada. Hijo mío, no vayas por el camino de la adúltera. Vaya, necesitamos esa advertencia en nuestra cultura hoy. El vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ello se embriague no es sabio. Necesitamos eso en nuestra cultura de hoy más que nunca. En sexto lugar, la palabra de Dios mira la recompensa al guardarla. Hay una gran recompensa. Dice que hay una recompensa al guardarla. No hay vida más grande ni vida mejor que puedas vivir que vivir de acuerdo a la ley de Dios. La persona que hace esto será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto y cuya hoja no se marchita. Esta verdad transforma la vida. El Espíritu Santo usa la Escritura para traer estos beneficios al alma de la persona que cree. Y la pregunta entonces es, ¿cómo podemos experimentar la vida, la sabiduría, el gozo, la esperanza, la advertencia y la recompensa que provienen de la palabra de Dios? La respuesta es que experimentamos esto en la medida que nos sometemos a esa palabra. Ahora llegamos a la tercera cosa que creemos sobre las Escrituras. Su origen, primero; segundo, su poder; y ahora, su autoridad. Los evangélicos a través de la historia han usado una frase que es muy útil. No se escucha tanto hoy, pero ellos solían hablar de estar bajo la palabra. Estar bajo la palabra. Lo que querían decir con eso es que la palabra nos da dirección, no al revés, que cuando hay cosas que no entendemos o cosas que encontramos difíciles, nos debemos colocar bajo la autoridad de la palabra de Dios. La alternativa a eso sería que nosotros estuviéramos sobre la palabra, y si ese fuera el caso, tendríamos la libertad de tomar las partes que nos gustan de la palabra y dejar a un lado las que no. Y yo llamo a eso el enfoque del control remoto hacia la Biblia. Es decir, ese enfoque de la Biblia como si estuviéramos pasando de canal en canal usando nuestro control remoto. Te sientas en tu butaca con tu control remoto en mano y vas pasando de canal en canal hasta que encuentras algo que te guste, algo que se adapte a tu estado de ánimo. Y cuando ves que algo no te gusta, simplemente sigues cambiando los canales hasta llegar a algo que sí te gusta. Ahora, cuando se trata de la Biblia, eso es precisamente lo contrario a lo que debemos hacer. Si queremos ser moldeados por ella, queremos que la vida, la sabiduría, el gozo y la esperanza, la advertencia, la recompensa que provienen de la palabra de Dios llenen nuestras almas, la única manera de que eso va a suceder es que nos sometamos a toda la Escritura para decir que esta palabra está sobre mí. No me acerco a ella como el saltador de canales, buscando algo que me guste e ignorando lo que no me gusta. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que eso es lo que creemos, que la Escritura es inspirada por Dios, que cambia la vida y por tanto debemos someternos a esta palabra
para que nuestra vida sea moldeada por ella. Para usar otra ilustración diferente, resulta que mi hijo Andrew es corredor de larga distancia, y si su equipo tiene una competencia un sábado, salen y se cargan de carbohidratos de pasta el viernes por la noche antes. Así que para todos ustedes que están en la dieta baja de carbohidratos, esto es completamente lo opuesto. Estos jóvenes salen y se llenan de carbohidratos. ¿Y por qué hacen eso? Porque saben muy bien que eso es lo que sus cuerpos necesitan quemar durante la carrera que tendrán al día siguiente. Así es como debemos acercarnos a la palabra de Dios, no eligiendo un poco que se ajuste a nuestro estado de ánimo o a nuestro gusto ese día, sino sabiendo que la palabra de Dios es lo que necesitamos para sostenernos en una vida de servicio y ministerio en todas las presiones y tentaciones de este mundo hostil. Esto es lo que creemos sobre la Biblia, que es inspirada por Dios, que transforma la vida y que debemos someternos a ella para que nuestra vida sea moldeada por ella. Eso es lo que creemos sobre la Biblia, y estas convicciones son el fundamento de todo lo que creemos sobre la predicación. El pastor Colin ha estado analizando lo que creemos acerca de la Biblia. Y tal como acaba de mencionar, la próxima vez dedicaremos tiempo a hablar sobre lo que creemos acerca de la predicación. Así que espero que no te lo pierdas. Y si nos sigues por la radio, sabes que no tienes por qué perderte las enseñanzas del pastor Colin, ya que siempre puedes visitar nuestro sitio web y escuchar el programa en línea. Tan solo debes visitar abrelabiblia.org. Allí podrás reproducir el programa en línea o suscribirte a nuestro podcast. De nuevo, la página es abrelabiblia.org. Hemos estado escuchando varios programas ya en la serie Adoración. ¿Qué hacemos y por qué lo hacemos? Colin, ¿podrías compartir tu corazón detrás de esta serie? Bueno, permíteme comenzar primero recordándote de qué no se trata la serie. No se trata de nuestras preferencias musicales o de cómo nos gustan ciertas partes de la adoración. No se trata de nuestras preferencias y como vimos en este episodio, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Por eso en esta serie queremos mirar la adoración a través del lente de quién es Dios y lo que Él dice que debemos hacer en relación a la adoración. La adoración está centrada en Dios. No se trata de nuestras emociones al cantar una canción. Se trata de darle a Dios la gloria y el honor que Él merece. Está enfocada en Jesucristo. La adoración está llena del Espíritu. Así que primero estableceremos el fundamento teológico en la serie, luego veremos de manera más práctica cómo deberían ser nuestras prácticas de adoración, como el canto, la oración, el dar, la predicación, el bautismo y la cena del Señor. Si la adoración y la participación en un servicio de la iglesia no te han resultado naturales, te invitamos a escuchar esta serie para obtener una perspectiva fresca de la palabra de Dios sobre la naturaleza de la adoración. Muy bien, Colin. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador, Omar Jaramillo. Si te has sentido desanimado en tu lectura de la Biblia, en el próximo Abre la Biblia descubriremos cuáles pueden ser las causas.